Viendo el tiempo. En todo este tiempo, los naturales de Iztapalapa, y Huichilobusco, y Mexicalcingo, y Culhuacán, y Mezquique, y Cuitacuacat, que, como he hecho relación, están en la Laguna Dulce, nunca habían querido venir de paz, ni tampoco en todo este tiempo habíamos recibido ningún daño de ellos. Y como los de Calco eran muy leales vasallos de vuestra majestad, y veían que nosotros teníamos bien que hacer con los de la gran ciudad, juntáronse con otras poblaciones que están alrededor de las lagunas, y hacían todo el daño que podían a aquellos del agua. Y ellos, viendo cómo de cada día habíamos victoria contra los de Tenochtitlan, y por el daño que recibían y podían recibir de nuestros amigos, acordaron de venir y llegaron a nuestro real, y rogáronme que les perdonase lo pasado, y que mandase a los de Calco y a los otros sus vecinos que no les hiciesen más daño. Y yo les dije que me placía, y que no tenía enojo de ellos, salvo de los de la ciudad, y que para que creyesen que su amistad era verdadera, que les rogaba que, porque mi determinación era de no levantar el real hasta tomar por paso por guerra a los de la ciudad, y ellos tenían muchas canoas para me ayudar, que hiciesen apercibir todas las que pudiesen con toda la más gente de guerra que en sus poblaciones había, para que por el agua viniesen en nuestra ayuda de allí adelante. Y también les rogaba que, porque los españoles tenían pocas y ruines chozas, y era tiempo de muchas aguas, que hiciesen en el real todas las más casas que pudiesen, y que trujesen canoas para traer adobes y madera de las casas de la ciudad que estaban más cercanas al real. Y ellos dijeron que las canoas y gente de guerra estaban apercibidas para cada día, y en el hacer de las casas sirvieron también que de una parte y de la otra de las dos torres de la calzada donde yo estaba aposentado, hicieron tantas, que desde la primera casa hasta la postrera había más de 34 tiros de ballesta. Y vea vuestra majestad que tan ancha puede ser la calzada que va por lo más hondo de la laguna, que de la una parte y de la otra iban estas casas, y quedaba en medio hecha calle, que muy a placer a pie y a caballo íbamos y veníamos por ella. Y había a la continua en el real con españoles y indios que les servían más de 2000 personas, porque toda la otra gente de guerra, nuestros amigos, se aposentaban en Cuyoacán, que está a legua y media del real, y también estos de estas poblaciones nos proveían de algunos mantenimientos, de que teníamos harta necesidad, especialmente de pescado y de cerezas, que hay tantas, que pueden abastecer en 5 o 6 meses del año que duran a doblada gente de la que en esta tierra hay. Como 2 o 3 días arreo habíamos entrado por la parte de nuestro real en la ciudad, sin otros 3 o 4 que habíamos entrado, y siempre habíamos victoria contra los enemigos, y con los tiros y ballestas y escopetas matábamos infinitos, pensábamos que de cada hora se movieran o nos acometer con la paz, la cual deseábamos como a la salvación, y ninguna cosa nos aprovechaba para los atraer a este propósito, y por los poner en más necesidad, y ver si los podría constreñir de venir a la paz, propuse de entrar cada día en la ciudad y combatiles con la gente que llevaba por 3 o 4 partes, y así hice venir toda la gente de aquellas ciudades del agua en sus canoas, y aquel día por la mañana había en nuestro real más de 100,000 hombres nuestros amigos. Y mandé que los 4 bergantines, con la mitad de canoas, que serían hasta 1500, fuesen por la una parte, y que de los 3, con otras tantas que fuesen por otra, y corriesen todas las de la ciudad en torno, y quemasen y hiciesen todo el más daño que pudiesen. Yo entré por la calle principal adelante, y fallámosla toda desembarazada hasta las casas grandes de la plaza, que ninguna de las puentes estaba abierta, y pasé adelante a la calle que va a salir a Tacuba, en que había otras 6 o 7 puentes. De allí proveí que un capitán entrase por otra calle con 60 o 70 hombres, y 6 de caballo fuesen a las espaldas para los asegurar, y con ellos iban más de 10 o 12,000 indios nuestros amigos, y mandé a otro capitán que por otra calle hiciese lo mismo. Y yo con la gente que me quedaba seguí por la calle de Tacuba adelante, y ganamos 3 puentes, las cuales se cegaron, y dejamos para otro día las otras, porque era ya tarde. Y para que se pudiesen mejor ganar, porque yo deseaba mucho que toda aquella calle se ganase, porque la gente del real de Pedro de Alvarado se comunicase con la nuestra y pasasen de un real al otro, y los bergantines ficiesen lo mismo. Y este día fue de mucha victoria, así por el agua como por la tierra, y hubose algún despojo de los de la ciudad. En los reales del alguacil mayor y Pedro de Alvarado se hubo también mucha victoria.
Y otro día siguiente volví a entrar en la ciudad por la orden que el día pasado, y diónos Dios tanta victoria que por las partes donde yo entraba con la gente no parecía que había ninguna resistencia, y los enemigos se retraían tan reciamente que parecía que les teníamos ganado las 3/4 partes de la ciudad. Y también por el real de Pedro de Alvarado les daban mucha priesa, y sin duda el día pasado y aqueste yo tenía por cierto que vinieran de paz, de la cual yo siempre con victoria y sin ella hacía todas las muestras que podía. Y nunca por esto en ellos hallábamos alguna señal de paz, y aquel día nos volvimos al real con mucho placer, aunque no nos dejaba de pesar en el alma que por ver tan determinados de morir a los de la ciudad. En estos días pasados Pedro de Alvarado había ganado muchos puentes, y por las sostener y guardar ponía velas de pie y de caballo de noche en ellas, y la otra gente íbase al real que estaba a 3/4 de legua de allí, porque este trabajo era incomportable, acordó de pasar el real al cabo de la calzada que va a dar al mercado de Tenochtitlan, que es una plaza harto mayor que la de Salamanca, y toda cercada de portales a la redonda. Para llegar a ella no le faltaba de ganar sino otras 2 o 3 puentes, pero eran muy anchas y peligrosas de ganar, y así estuvo algunos días que siempre peleaba y había victoria. Y aquel día que digo en el capítulo antes de este, como vía que los enemigos mostraban flaqueza y que por donde yo estaba les daba muy continuos y recios combates, cebóse tanto en el sabor de la victoria y de las muchas puentes y albarradas que les había ganado, que determinó de las pasar y ganar una puente en que había más de 60 pasos desfechos de la calzada, todo de agua, de hondura de estado y medio y 2. Como acometieron aquel mismo día y los bergantines ayudaron mucho, pasaron el agua y ganaron la puente, y siguieron tras los enemigos que iban puestos en huida. Pedro de Alvarado daba mucha priesa en que se cegase aquel paso porque pasasen los de caballo, y también porque cada día por escrito y por palabra yo le amonestaba de no ganase un palmo de tierra sin que quedase muy seguro para entrar y salir los de caballo, porque éstos facían la guerra. Como los de la ciudad vieron que no había más de 40 o 50 españoles de la otra parte y algunos amigos nuestros, y que los de caballo no podían pasar, revuelven sobre ellos tan de súbito que los hicieron volver las espaldas y echar al agua, y tomaron vivos 3 o 4 españoles que luego fueron a sacrificar y mataron a algunos amigos nuestros. Al fin Pedro de Alvarado se retrujo a su real, y como aquel día yo llegué al nuestro y supe lo que había acaecido, fue la cosa del mundo que más me pesó, porque era ocasión de dar esfuerzo a los enemigos y creer que en ninguna manera les osaríamos entrar. La causa por que Pedro de Alvarado quiso tomar aquel mal paso fue, como digo, ver que había ganado mucha parte de la fuerza de los indios, y que ellos mostraban alguna flaqueza, principalmente porque la gente de su real le importunaban que ganase en el mercado, porque aquel ganado era toda la ciudad casi tomada, y toda su fuerza y esperanza de los indios tenían allí, y como los del dicho real de Alvarado veían que yo continuaba mucho los combates de la ciudad, creían que yo había de ganar primero que ellos el dicho mercado. Y como estaban más de cerca del que nosotros, tenían por caso de honra no les ganar primero. Por esto el dicho Pedro de Alvarado era muy importunado, y lo mismo me acaecía a mí en nuestro real, porque todos los españoles me ahincaban muy reciamente que por una de las 3 calles que iban a dar al dicho mercado entrásemos, porque no teníamos resistencia y ganado aquel, teníamos menos trabajo, y yo disimulaba por todas las vías que podía por no lo hacer, aunque les encubría la causa, y esto era por inconvenientes y peligros que se me representaban, porque para entrar en el mercado había infinitas azoteas y puentes y calzadas rompidas, en tal manera que cada casa por donde habíamos de ir estaba hecha como isla en medio del agua. Como aquella tarde que llegué al real supe del desbarato de Pedro de Alvarado, otro día de mañana acordé de ir a su real para le reprender lo pasado, y para ver lo que habían ganado y en qué parte había pasado el real, y para le avisar lo que fuese más necesario para su seguridad y ofensa de los enemigos. Como yo llegué a su real, sin duda me espanté de lo mucho que estaba metido en la ciudad y de los malos pasos y puentes que les habían ganado, y visto no le imputé tanta culpa como antes parecía tener, y platicado cerca de lo que había de hacer, yo me volví a nuestro real aquel día. Pasado esto, yo fice algunas entradas en la ciudad por las partes que solía, y combatían los bergantines y canoas por 2 partes, y yo por la ciudad por otras 4, y siempre habíamos victoria y se mataba mucha gente de los contrarios, porque cada día venía gente sin número en nuestro favor.
Ello dilataba de me meter más adentro en la ciudad, lo uno por si revocarían el propósito y dureza que los contrarios tenían, y lo otro porque nuestra entrada no podía ser sin mucho peligro, porque ellos estaban muy juntos y fuertes y muy determinados de morir. Y como los españoles veían tanta dilación en esto y que había más de 20 días que nunca dejaban de pelear, importunábame en gran manera, como arriba he dicho, que entrásemos y tomásemos el mercado, porque ganado a los enemigos les quedaba poco lugar por donde se defender, y que si no se quisiesen dar, que de hambre y sed se morirían, porque no tenían que beber sino agua salada de la laguna. Y como yo me excusaba, el tesorero de vuestra majestad me dijo que todo el real afirmaba aquello, y que lo debía de hacer, y a él y a otras personas de bien que allí estaban les respondí que su propósito y deseo era muy bueno, y yo lo deseaba más que nadie, pero que yo lo dejaba de hacer porque lo que con importunación me hacía decir que era que aunque él y otras personas lo hiciesen como buenos, como en aquello se ofrecía mucho peligro, habría otros que no lo hiciesen. Y al fin tanto me forzaron que yo concedí que se haría en este caso lo que yo pudiese, concertándome primero con la gente de los otros reales.